Continuamos con esta entrevista con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, director ejecutivo, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ya usted va casi llegando a su década, ¿verdad? En las FIJOS. No, no tanto. Son muchos años, pero no tanto. Sí, pero son 2 periodos ya, ¿verdad? Que sí, 2 periodos presidenciales. Digo, del presidente de la República. No, lo que pasa es que en la FINJUS, bueno, eso comenzó a partir de mi gestión. A ti te someten a procesos de evaluación permanente. Claro. Y en la medida nada en que tú vas superando lo que tú como meta te había propuesto, Así. esa es la realidad. Porque a veces hay algunas críticas en ustedes. Bueno, ustedes critican que los políticos, los cargos no se puedan elegir. Obviamente, el político maneja recursos públicos. Claro. Y entonces ustedes, bueno, pero ustedes se mantienen algunos en algunos Lo cargos. que pasa es que la FINJUS es una institución, es un tanque de pensamiento. O sea, es un centro de investigación. Nosotros el componente académico es muy fuerte. Por eso es que tú ves que nosotros, cuando el Congreso, que permanentemente nos solicita opiniones técnicas y que nosotros la damos, porque nosotros hemos llegado a la conclusión de que la reforma no lo hace desde los medios de comunicación. Así ustedes tienen que ser parte de los procesos, sí. Porque es muy bueno usted desde los medios está opinando. No, lo bueno es usted estar en comisiones, usted estar en todo lo que son mesas de investigación y bueno, y sobre la base del consenso de un grupo de expertos, usted hacer propuestas científicas, cientistas. Y por eso es que tú ves que la FINJUS tiene, nada, de una u otra forma, una reputación en esa dirección. Y eso es lo que hemos tratado en lo que tiene que ver con mi gestión, de fortalecer a lo interno de la fundación. Yo creo que tú haber tenido como director ejecutivo anteriormente a un Milton Rey Guevara, a un Eduardo Jorge, a un Francisco Domínguez Brito, evidentemente de que tú haber asumido ese compromiso. Constelación de estrellas, ¿no? No, doctor, definitivamente. Pero tú tenías que real y efectivamente, no solamente que prepararte para llegar ahí, sino también de tú mantener unos estándares. Pero usted, eso es lo que hemos tratado pero de usted mantener siempre en la ha estado fundación. en las alturas. No me llegan los documentos ya de la FINJUS, pero bueno, usted siempre ha estado a la altura de eso. Bueno, la FINJUS es la institución que más publicaciones hacen en el país, esa es la verdad. Así es, así es. La Estaré tocando la puerta por allá como estudiante. En los últimos 10 meses hemos hecho unas 15 o 16 publicaciones de trabajo de profundidad. Dios mío. Esa es la realidad. Por eso estamos entre los primeros tanques de pensamiento de América, incluyendo los propios de Estados Unidos. Estamos rankeados entre los primeros 60. Qué bien. Y yo creo que eso le debe de llenar de orgullo, mucha satisfacción y orgullo al país. Así es. Por eso cuando la FINJUS habla, la gente de una hay forma mucha autoridad. Dice, bueno, vamos a ver. Sí. Porque son posiciones estrictamente institucionales. Y a pesar de que, o sea, no se duda de que hayan colaboración, que haya aportes de sectores económicos, no es vocero de ningún sector corporativo. No, lo que pasa es que el empresariado está muy consciente de que en la FINJUS la visión de ellos es de país, claro, no de sector. Así es. O sea, ya el empresariado tiene otros espacios para como sector, entonces ellos, de una u otra forma, fijar posiciones. Pero eso en la FINJUS, eso no es posible. Así Ahí es. el empresariado tiene la visión de país, o sea, una visión estrictamente institucional. Y yo creo que esa es la grandeza de la FINJUS. Así es. Doctor, se acaba de la Cámara de Diputados aprobar el incremento de las penas de 5 a 8 años de los menores en conflicto con la ley. La FINJUS nunca ha estado muy de acuerdo con eso. No, pero yo entiendo porque a fin de cuentas nuestros congresistas son los representantes de nosotros como sociedad. Y sectores influyentes y también muchos sectores de la sociedad tienen la percepción de que con el aumento de la pena se va a resolver el problema de la criminalidad en la República Dominicana. Y evidentemente eso, cuando tú tienes una visión comparada de qué ha pasado en los países en donde se ha aumentado la pena, hemos visto que más que disminuirse la criminalidad,
se ha aumentado la criminalidad, sobre todo cuando se trata de menores. A los menores tú tienes que tener mucho cuidado porque son menores y adolescentes. Sí. Están en un proceso de formación. Una etapa bastante difícil. Y tú sabes cuáles son las condiciones en donde cuando un menor comete una infracción, a ellos lo terminan internando, en donde ahí no hay garantía de nada, en donde salen en peores condiciones que como llegaron, y evidentemente que esa no va a ser la solución al problema. La solución al problema es, teniendo ya un diagnóstico de cuál es la situación de los menores en la República Dominicana, ¿tú sabes cuál es el porcentaje de embarazo de nuestras adolescentes? Sobrepasa el 40%. Entonces yo sostengo la tesis de que aquí lo que estamos condenando es la pobreza cuando nosotros le aumentamos las penas a los menores. Yo prefiero, como el presidente Medina, y eso es lo que él refleja, parece que está conectado con la ciudadanía. Yo prefiero que el presidente Medina se enfoque en aumentar todo lo que es el diseño de políticas públicas que vayan en esa dirección. Porque la verdad es que la situación de los menores, de las menores embarazadas, las faltas de oportunidades, por ejemplo, tenemos un 46% de desempleo en el sector de la juventud. Vemos cómo el Estado nunca ha diseñado políticas públicas que vayan dirigidas a fortalecer este sector. Cuando tú analizas el Código del Menor, que fue lo que se modificó, tú te encuentras con que el Estado fracasó. Bueno. Entonces, frente a un fracaso del Estado, el Estado lo que quiere es aumentarle la pena a los menores. El Estado nunca implementó las políticas que debió de haber diseñado en virtud de haber aprobado el Código del Menor. Nunca la diseñó. Entonces, frente a un fracaso del Estado, el Estado quiere responder aumentándole las penas a los menores. Oye, para mí, en honor a la verdad, eso es un acto de crueldad. Pero entiendo al Congreso. Entiendo al Congreso que frente a una presión que viene de la sociedad, creyendo erróneamente que eso es lo que va a resolver el problema. Bueno, yo tampoco puedo condenar al Congreso, y más aún cuando esa es una corriente que están viviendo todos los países del mundo. Por ejemplo, ¿tú crees que Costa Rica, con los niveles de desarrollo institucionales, también el Congreso, frente a esa presión de la sociedad, tuvo que llegar a esa conclusión? En Costa Rica es peor. En Costa Rica aumentaron la pena a 15 años. Ahora, ¿qué está viviendo Costa Rica como consecuencia de una visión equivocada? Que los niveles de criminalidad de los menores se han cuadriplicado. Entonces, evidentemente que esa no es la solución. Pero yo entiendo al Congreso. ¿Cómo no? Doctor, en otra parte de esta situación, entonces usted dice que ya en lo relativo a la modificación que se ha pues hecho al Código Procesal Penal, no le ve mucho sentido. Sin embargo, hay quejas de que a una persona que, por ejemplo, asesine, se le da una medida de coerción. No, yo le veo sentido a la modificación, pero yo trabajo en ella. Okay. Yo lo que te quiero decir es que la modificación de un código no resuelve el problema de la criminalidad. Pero doctor, por ejemplo, reitero, una persona que asesine a otro y que porque no sea peligro de fuga lo pongan en libertad. Sin embargo, eso es un error de los jueces, porque una medida de coerción es la prisión preventiva. O sea, los jueces cuentan como mecanismo para imponer frente a un... Si yo fuera juez y a mí me llega un caso de una persona que ha cometido varios delitos, tú puedes estar seguro que yo no le doy la libertad condicional. Pero tomando en cuenta este código, porque este código lo permite. Yo lo que te digo es que para que un juez llegue a esa conclusión,
no es que tampoco hemos que modificar el código. Ahora, lo quieren modificar, con lo que yo estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Yo lo que te digo es que no se tiene para eso, porque ¿para qué fue que modificamos el código? Para fortalecer la persecución, para fortalecer la investigación, para aumentar los plazos, que había una queja legítima, para que algunos delitos de carácter privado sean considerados de carácter público, que yo también lo considero positivo, porque tú no puedes hacer de una legislación un dogma, todo es perfectible. Los códigos son hipótesis de trabajo. Entonces, claro que lo tenemos que modificar. Yo lo que te digo es que para que un juez actualmente, frente a un caso en donde le lleven a una persona que ha cometido varios delitos y crímenes, pero que no hay que modificar el código, que los jueces actuales, en virtud del código que tenemos, lo que le deben es de imponer la prisión preventiva. Eso es lo que yo sostengo como tesis y es lo que siempre yo he sostenido como tesis. Entonces, si tú quieres entonces es, bueno, se le va a poner entonces una camisa de fuerza al juez, bueno, pues está bien, no hay ningún problema. Pero vuelvo y te reitero, los jueces dominicanos tienen, sometiéndosele casos en donde encuentre que el imputado ha cometido otros crímenes, tienen en virtud de este código, yo diría que hasta el deber de ordenar la prisión preventiva. ¿Cómo? Esa es mi posición. ¿Cómo no? Usted hablaba de un alto porcentaje de... Perdón, por eso es que yo siempre he sostenido la tesis en este programa, que tenemos que comenzar a deslindar cosas, ¿eh? Porque yo sostengo la tesis que nosotros tenemos que poner la vista en lo que comienza a poner la vista el presidente Medina, que comienza a quejarse de la justicia. Es que hay un problema de falta de coordinación. Y hay un problema en cuanto a lo que es la calidad de la investigación y de cómo muchas veces se presentan los casos. Ese es un problema real que no lo resuelve ningún código. Entonces, cuando planteamos todo esto, tenemos que tener una visión de conjunto. ¿Cómo no? Los códigos no previenen, los códigos intervienen. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. ¿Cómo no? Doctor, te hablaba en el caso de las adolescentes, bueno, una gran cantidad de embarazos se están produciendo. Usted es un hombre católico. No, yo soy católico. Militante. Pero militante y convencido de que, bueno. Usted no. Yo trabajo inclusive hasta en programas de evangelización. Bueno, usted apoya la distribución de preservativos en las escuelas, como ha propuesto el director que tiene para lucha contra el SIDA aquí en el país. Mira, yo me alegro de que tú me hagas la pregunta a mí con relación al tema, porque a mí me sacaron una nota de prensa a un programa que fui con relación al tema de Profamilia. Y yo decía en ese programa, y lo voy a decir aquí, que yo entendía que Profamilia tenía unos 47 años haciendo un trabajo. Y yo nunca dije que yo ni apoyaba ni rechazaba nada. Yo sí apoyo a Profamilia como institución, que ha venido desarrollando un trabajo con adolescentes, en pro de la familia, en fin. Y bueno, y me sacaron una serie de cosas que no fue eso lo que yo dije. Tú me haces ahora esa pregunta. Mira. Que está en el derecho de no responderla. No. Yo lo que sí te puedo decir, porque yo no soy un experto en esa materia. Pero aquí va a haber, desde el Estado, que diseñar una serie de políticas para ver de qué forma nosotros podemos resolver el problema de las adolescentes.
ya sea a través de programas de educación, ya sea a través de programas de comunicación. Veo que el conflicto es no en cuanto al fondo, es en cuanto a la forma. Ese es un problema de Estado, para que estemos claros. Y quiera Dios que las instituciones que deben de darle respuesta al problema se puedan coordinar. Por ejemplo, las iglesias, las instituciones de la sociedad civil que trabajan el tema, que lo han trabajado más que el propio Estado, sí, claro, que ha sido deficiente. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Para mí, ese debate que se ha dado en los tribunales, para mí ese es un debate totalmente innecesario. Yo sostengo la tesis de que eso se debió de haber abordado desde otro ámbito. Se debió de haber abordado desde la presidencia, porque los actores que están ahí envueltos en eso, de una u otra forma, cada uno desde su punto de vista han venido trabajando el tema. Pero ¿cuál es la percepción que tiene la ciudadanía? Que se han separado. Y ese debate le ha hecho más daño a la solución del problema que cualquier otra cosa. Porque has dispersado a quienes deben de darle respuesta, a quienes deben de buscarle una solución. Así es. Esa es una realidad. Como buen abogado no me dijo si estaba de acuerdo o no con el uso del preservativo, pero bueno, no, lo entiendo. Oye, cada quien tiene el derecho de utilizar lo que entienda, que más le convenga para no, o para evitar que sigamos generando este problema. Ahora, el tema es correcto desde el punto de vista educativo, repartir preservativos en nuestras escuelas, pasándole por encima a los padres de esos muchachos. Ese es el debate. Sí. Es un tema muy delicado. Y yo prefiero que ese sea un debate que lo manejen los expertos en honor a la verdad. E integrarse los padres en esto, integrarse todo el mundo. Y debe haber, si se decide o no, es mi posición, de que se entreguen o no los preservativos, pero que sea parte de una formación integral más amplia y no que se distribuya así alegremente a los muchachos, hagan lo que quieran, porque también el sexo es una responsabilidad de adultos y entonces a los adolescentes hay que... Pero sin embargo, ya aquí se comienza, sobre todo en las zonas rurales, desde los 12 años. Sí, sí, claro que sí. Esa es una realidad. Sí, es una realidad, es una realidad. Entonces, si eso es así, vamos a abordarla desde el punto de vista de lo que reflejan los diagnósticos. Claro, y desde un punto de vista social y de salud pública. Esa es la realidad. Sí, así es. Doctor, se acabó el tiempo, pero en 30 segundos, ¿qué vamos a hacer con la situación que se nos presenta con Haití ahora? Bueno, yo creo que el Estado Dominicano ha sido muy irresponsable con relación a eso. Muy irresponsable. Históricamente sí. Históricamente sí. Desde el punto de vista de lo que ha sido el manejo del tema migratorio. Por ejemplo, nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con Haití. Eso es imperdonable. Prácticamente el principal socio comercial de la República Dominicana. Todas estas distorsiones que tú estás viendo es no haber hecho en su momento el acuerdo bilateral entre la República Dominicana y Haití. Todos los estados que tienen frontera en el mundo tienen acuerdos bilaterales, menos la República Dominicana. Pero todo para haber seguido con estas informalidades, ¿tú entiendes? Y estamos ya sufriendo las consecuencias de lo que trae la informalidad. Entonces el Estado Dominicano lo fue. Esas son las consecuencias. Todos esos sometimientos inclusive que a nosotros nos hacen en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. El único responsable de eso ha sido el Estado Dominicano, que no definió en el momento preciso ni su política migratoria, ni cuáles eran las condiciones de la nacionalidad. Esa es la realidad. Nosotros estamos viviendo desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista jurídico las consecuencias de un Estado que en su momento no asumió la responsabilidad.
Le agradezco, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.